Bueno, el punto de partida y reconocerles más que concederles todos estos derechos políticos a las mujeres fue en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, posterior a la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay dos artículos relacionados. El 7, que señala que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. De aquí deriva, pues, la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley. Y el artículo 21, en concreto a los derechos políticos, nos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos. Aquí está, pues, el derecho a votar y ser votado. El número 2 de este artículo 21 señala que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y finalmente el punto número 3 menciona que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Es muy importante estas menciones con respecto a los derechos políticos porque a partir de esta declaración se generaría una suerte de efecto dominó en la que los países del mundo empezaron de manera paulatina a establecer el sufragio universal y a quitarle al voto una serie de restricciones que se tenían al respecto. De hecho, algunos países ya habían empezado antes. Acuérdense que habíamos señalado en videos previos que en México la conquista por el derecho del voto a la mujer comenzó en 1947, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionaba el artículo 115 constitucional para permitir la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, lo que permitió que en ese artículo se estableciera que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser votadas. Era pues ya un primer ejercicio y en referencia, en este caso, a las elecciones municipales como una forma de prepararse o como una forma de ensayo de prepararse para lo que se sabía que vendría después. El avance fue lento, pero eso nos permitió llegar con las grandes reformas que ahora sí nos colocan a las mujeres en una situación de paridad de género, paridad en todo, tanto en candidaturas como en puestos públicos, y que las elecciones pasadas, las de junio del 2021, ya nos trajo un cambio en la geografía política de México respecto de la participación de la mujer. Eso es en cuanto al documento universal. En el aspecto regional, en el mismo año 1948, por parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se establece la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer, que solamente se integra de 2 artículos. El artículo primero señala que las altas partes contratantes convienen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. Y esta Convención Interamericana es importante porque pone en el centro la prohibición de restringir el derecho al voto por cuestiones de sexo a la mujer. Y esto es porque allá en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía había muchos países que no le reconocían derechos políticos, dentro de los cuales está, por supuesto, el derecho al voto y ser votada. Este es un documento regional, pero después, en 1953, vendría un documento universal. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1953, aprobaría en Nueva York la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y tener con esto un estándar internacional para esos derechos, que lo vamos a ver en el siguiente video, porque sí es más extenso. Esta Convención Interamericana apenas era un inicio tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y este sería nada más a nivel regional, integrado solamente por 2 artículos, pero ya el que seguiría, que es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, es un documento universal
y si se hace en ella el desglose de esos derechos políticos, lo cual generaría también a partir de ahí múltiples efectos positivos en las constituciones y legislaciones de los países.